En este quinto programa del Centro Presidencial estaremos con Javier Hervas, con quien hemos conversado sobre sus propuestas y su plan de gobierno en caso de que llegue a ser presidente de la República. A continuación el programa. Estamos en el Centro Presidencial con Javier Hervas. Javier, un gusto poder estar contigo. Muchas gracias por esta entrevista que buscamos encontrar el pensamiento de quien aspira a dirigir la presidencia de la República, pero siempre arrancamos tratando de descubrir la persona. ¿Quién es Javier Hervas? Carlos, un gusto poder tener este diálogo contigo, un conocedor del derecho constitucional y obviamente con toda la audiencia. Yo soy un ecuatoriano, un agricultor, emprendedor, que le debe mucho a este país. Yo no vengo de familia de empresarios. Yo arranqué la actividad económica desde cero, lo que se conoce como la propuesta, el emprendimiento. Hoy en día doy trabajo directo ya prácticamente 500 personas y en función de ese caminar, además todos tenemos agradecimiento por nuestra patria, por nuestras raíces, pero también tienes esa gratitud de que todo lo que tú has construido en patrimonio se lo debes a este país y también tienes la preocupación de a dónde estamos encaminando al país si no le arrumbamos ya de manera positiva. ¿Tú crees que ser empresario en el Ecuador tiene cierta ala de héroe de cómo supervive el empresariado a toda esta cadena de cambios jurídicos políticos? Claro, o sea, ser empresario en cualquier lugar del mundo no es fácil, porque tú de alguna manera estás enfrentándote día a día a retos, ¿no es cierto? Cuando tú estás emprendiendo, cuando estás siendo un empresario, tienes que innovar permanentemente y te mueres, ¿no es cierto? Todos los días, todos los años, entras con nuevas innovaciones para mantener tu actividad económica y los trabajos de las personas que confían en ti, que son tus colaboradores, pero también las personas que confían en ti, que son tus clientes. Pero sin duda en el Ecuador la situación es mucho más difícil. Lo que tú acabas de decir, la falta de certeza. ¿Cuál es el objetivo de la política pública? Es darle certeza al ciudadano. Y aquí en el Ecuador no tiene certeza. En política tributaria, cualquier rato, eso lo hemos vivido teniendo, no tienen certeza en la línea de gobierno, cualquier rato, cualquier circunstancia, y te vas a otra línea de ejecución de un gobierno. No tienes políticas de Estado, ni siquiera tienes políticas de un gobierno, cambia un ministro y arrancas de nuevo toda la política de esa cartera de Estado. Esa falta de certeza hace más difícil la actividad desde lo privado. Javier, volvamos a tu vida, tu niñez. Tú naciste en Quito, ¿no es cierto? Aquí voy, aquí. No te creo. Dice que con acento de serrano, sí. Pero sí que yo soy... Qué interesante. ¿Y estudiaste en Quito o estudiaste aquí? Yo estudié cuarto y quinto grado en una escuela en Quito. Eres candidato guayaquileño, mira, tú no sabías. Claro. Y ¿Cuarto y quinto año? Cuarto y quinto grado. Ajá. En Quito y quinto y sexto curso. Okay. El resto de mi infancia, por el trabajo de mi padre, vivimos en muchos países. Yo hice kinder primero, segundo y tercer grado en Varsovia, en Polonia. Luego regresamos aquí a Ecuador, que te digo, hice cuarto y quinto grado. Fuimos a vivir a Lima, Perú, 4 años por el trabajo de mi padre. Después fuimos a vivir a Nueva York, a Naciones Unidas. Diplomático tu padre. De carrera. Entonces él comienza en ese entonces me cuenta él que había el voluntariado y después tercer secretario, segundo, primero. Su último cargo fue embajador del Ecuador ante la OEA. Entonces, claro, siempre cada 4 años estábamos cambiando de hogar. Mi madre le tocaba desarmar hogar para volver a armar en otro país o regresar aquí al Ecuador. Esa vida no la destacan del servicio diplomático, una vida muy complicada cuando tienes familia. Yo también soy hijo de diplomático, pero de la República Argentina. Mi papá fue diplomático. De hecho, llegó a ser en la carrera embajador en el Uruguay, pero es una vida dura, ¿no? Claro. Y cuando tú eres pequeño no lo aprecias, más bien lo resientes, porque claro, tú llegas a un colegio y ves que todos son amigos desde el kinder y llegas tú para ser de alguna manera el adoptado del grupo. Pero sin embargo, la riqueza que te da esa vivencia, porque una cosa es que tú vayas a conocer un país y lo vivas una semana, y otra cosa es que tú vivas la cultura y siempre lo reflejes, lo cotejes con lo que es el Ecuador. Cuéntanos de tus estudios superiores. Bueno, yo estudié Ingeniería de Producción Agroindustrial y eso lo hice en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Y luego yo tenía muchas ganas de regresar al Ecuador. De hecho, te cuento como anécdota. Primero, que yo fui el que di el discurso de todas las facultades que nos graduábamos, porque déjame ir más atrás, porque a veces me preguntan, ¿y dónde viene el interés en la política? Te digo francamente, yo era una persona muy tímida en la universidad,
porque yo siempre quise hacer empresa privada. Yo llevo trabajando desde los 13 años. Desde que estaba en Nueva York, yo paseaba perros en el barrio, entregaba periódicos y nunca por necesidad. Mi padre siempre fue una persona muy responsable, pero sí porque yo quería ser independiente financieramente. De hecho, más de una vez les traje problemas a mis padres porque mi madre me apoyaba, pero mi padre no quería que yo trabaje porque luego los amigos o los colegas y tal vez pensarían de que lo hago por necesidad. Pero te digo, me meto de candidato a la presidencia de la Facultad de Ingeniería, a las facultades de Ingeniería, para vencer la timidez. Y yo ni siquiera me metí para ganar, yo me metí solamente para vencer un problema interno que yo sentía que era muy tímido. Y finalmente yo fui electo presidente y para mí fue un abrir de ojos, ¿no? Entonces, te doy este contexto porque cuando yo regreso acá al Ecuador, estaba con mucha ilusión, muchos años viviendo fuera, y de hecho, yo todo mi patrimonio era un Suzuki Forza, me manejé 19 horas, yo solito, porque realmente quería venir. Entonces yo di el discurso, fueron mis padres en avión, ellos se regresaban en avión, yo me regresé en mi carrito, 19 horas, Bogotá, Quito. Y de ahí no he vuelto a salir de vivir del Ecuador. Hice estudios superiores en la Politécnica Nacional, un MBA, y luego hice estudios superiores en la Flaxo de Ciencias Políticas. Qué interesante. Tengo muchos amigos que nacieron y nacimos de las facultades de la política universitaria. De hecho, hablábamos de un amigo común, Osvaldo Moreno. Claro. Un gran y muchos de los que son rivales políticos lo fueron también desde la universidad. O sea, no se conocen ahora, si ya no se conocían, pero sí te da esa vivencia. Es un mundito político la universidad como tal. ¿Cuál fue la primera idea de emprendimiento, Javier? Mira, yo te decía, trabajaba desde los 13 años, pero ya como mi negocio, cuando yo estudiaba en la universidad en Bogotá, yo venía acá a Ecuador, siempre yo quería pagarme mi pasaje, y yo iba a comprar en Tungurahua a esta Quizapincha, que está al lado de Ambato. Sí. Yo compraba unas 20 chopas de cuero y iba a vender a mis compañeros, y así yo me financiaba mi semestre. Yo en Colombia también, mientras hacía la universidad, yo trabajaba de mesero en esos restaurantes que son de fiesta en la tarde, noche. Claro, porque mi universidad queda en Chía, que es el sector donde están 3 carnes de res. Yo trabajaba en uno que también era de carnes, donde cantaba un salsero famoso, ¿cómo se me escapa ahorita el nombre? Pero en todo caso era ese tipo de trabajo de mesero joven de la universidad. Presupuesto. Correcto. Mi primer emprendimiento formal, ya con trabajadores, fue una pequeña panadería de barrio en el sector de la Mariscal. Yo trabajaba como empleado en una exportadora de palmito de lunes a viernes, y el fin de semana yo era el panadero de la panadería, porque era tan pequeña que tenía un solo panadero que trabajaba lunes a viernes y él descansaba el sábado y el domingo. Y como el pan no puede cerrar ningún día, esos 365 días del año, entonces sábado y domingo yo era el que llegaba a la panadería a las 5 de la mañana para que a las 7 en punto esté el pan caliente. Interesante, ¿no? Las historias. Y de ahí vino la posibilidad de ir creciendo hacia nuevos negocios. Yo te vinculaba también con negocios de tecnología, ¿no? Pusiste mucho énfasis también en lo que eran las nuevas tecnologías. Nos hemos involucrado en una serie de negocios. Mira, a mí 2 veces en la vida se me cumple la regla que cuando te va bien, te va mal. Porque el negocio de panadería me comenzó a ir bien. Abrí más panaderías, pero lo que me fue súper bien fue la venta de panaderías, de maquinaria. O sea, yo tenía mis panaderías, pero el modelo de negocio que yo hice es que toda la maquinaria era de una marca. Y yo conseguí, después de que instalé, conseguí la representación. Claro. Aquí Guayaquil, Estado de Panaderías. Estado de Panaderías casi que por todo el Ecuador, porque yo lo que hacía es, tú eres de Guayaquil, yo te invitaba a la panadería, te mandaba el pasaje en bus. Veías la máquina. Tú hacías pan conmigo y era muy difícil que salgas por la puerta, así que me des el cheque en el anticipo. Y claro, entonces te vendía la panadería completa, amasadora, batidora, horno, cámara de leudo, todo el equipo. Pero realmente nos fue muy bien. Yo en ese momento estaba justo haciendo el MBA. Trabajaba en una exportadora de palmito, tenía la panadería. Mi madre decía que iba a fundir, pero al final del día todo iba bien. Y claro, la empresa que yo representaba seguramente pensaron que era muy fácil. Y con contrato de exclusividad y todo, se pusieron su propia oficina acá. Entonces eso para mí fue un baldazo de agua fría porque es un negocio que creció muy bien. Y esa es la razón por la cual yo voy a China. Eso te estoy hablando hace unos, ¿qué será? Unos 23 años. Y voy a China buscando maquinaria de panadería porque perdí ese fabricante y no quería trabajar más con él. Y lo que encontré es que los chinos no comían pan, no el pan nuestro. Lo que ellos comían era una masa de harina
que la cocinaban en calor húmedo, que es el boom, es como este pan blanco. Sí. Bueno, entonces, claro, yo hasta ahora sigo trayendo maquinaria de panadería, amasadoras y batidoras. Los hornos ya no. Entonces, a raíz de estar buscando qué hacer, encuentro una fábrica que hacía tractores, y yo ensamblo tractores aquí en el Ecuador. Desde ese entonces hasta el día de hoy, yo sigo en el negocio agrícola. Entonces, de ahí me metí en el negocio agrícola. Posterior a eso, me metí en el negocio. Mi negocio principal es la exportación de vegetales congelados, brócoli. Es el principal negocio. Pero de ahí nos hemos metido en una serie de cosas, y cuando tú dices tecnología, mira que hay mucho talento en el Ecuador. Contraté a unos jóvenes universitarios de ingenieros de electrotecnia. Hemos desarrollado nuestros propios drones. Yo quería tener drones para fumigar. Un dron, estaba viendo en Israel, estaba en $28,000. Sí. Contraté a estos ingenieros, nosotros mismos importamos, y mira que en la sierra la densidad del aire es menor que en la costa, y la agricultura en el mundo prácticamente es agricultura de costa, a nivel del mar. Entonces no era fácil. Entonces traje los motores, las turbinas configuradas para altura. Me salió la tercera parte del costo. No, que pero además comprar un dron hecho, te das y cuenta eso es innovación que tecnológica. tenemos mucha gente que tiene ideas, que tiene conocimiento, que tiene ingenio, y lo que le falta es eso. Y algo que yo recuerdo de tu campaña anterior, donde pegaste sin duda, moviste el tablero, es justamente el verte a ti como el candidato que buscaba esa oportunidad a los emprendedores. Esos emprendedores hoy en día amenazados, y ya entrando a materia, los negocios pequeños, no solamente son amenazados del cambio político, sino ahora también por la seguridad. Vamos a volver luego a lo de los emprendedores. Entremos a la seguridad, que es el tema desafortunadamente número 1, y lo peor de todo es que probablemente esas panaderías que tú ayudaste a crear son las más amenazadas, las que están en la calle, son los negocios más afectados. ¿Qué planteas hacer con la seguridad, Javier? Carlos, es que yo te digo, a mí me sorprende que nos quieran llevar los ecuatorianos de la desesperación. 4 cosas que tú puedes hacer de altísimo impacto y de corto plazo: devolverle institucionalidad a la Policía Nacional y dignidad a los servidores policiales. Y luego te desarrollo cada uno. Segundo, militarizar los puertos marítimos y los aeropuertos internacionales. Tercero, hacer programas sociales. Pero en el Ecuador, en este estado, lo que significa es hacer fuerzas de tarea conjunta en varias provincias, incluyendo Guayas. Porque hay sectores, yo estuve hace 15 días en Ciudad de Dios, aquí en Guayaquil. Te desgarra ver cómo viven seres humanos ahí, hermanas y hermanos ecuatorianos. Y ahí no puedes meter a un funcionario del Ministerio de Salud, de Deporte, del MIES, no sale. Pero para eso tienes que entrar con una fuerza de tarea conjunta, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, recuperar soberanía de ese territorio para entrar con programas sociales y no dejar a esas familias en el abandono. Y cuarto, cortar plenamente la comunicación en las cárceles. Son cosas que lo puedes hacer. Cuando yo te digo de institucionalidad, recuperar de la Policía Nacional, programas de formación verdaderos, no cursos express de 6 meses. Los policías de nuestro país se formaban en 18 meses. Hoy en día lo estás convirtiendo en carne de cañón. ¿Para qué? O los acribille el crimen que sí está organizado, o los coopte el crimen organizado. Incluso en algún momento, no recuerdo en qué gobierno, hasta le quitaron la posibilidad de hacer las propias compras a la policía. Ahora le quitaron la personalidad jurídica. Es un decreto ejecutivo. Ya en este gobierno, yo no me meto en la política para criticar a ningún gobierno, ningún político, pero sí te digo, puntualizando, ¿cómo puede ser posible en más de 2 años y varios meses de este gobierno se vuelve a caer la compra de chalecos antibala? No, es imperdonable. Oye, las armas que tiene la policía. Los carros estos blindados, y los necesitabas desde hace... Pero las pistolas que tiene la policía, 8 años. Pero no te asusta, Javier, justamente esa maraña de derecho público que son las compras públicas, que por más de que tengas la caja llena, no puedes hacerlo. Yo pienso que hubo mucha falta de creatividad de este gobierno, se lo he dicho, porque hay compras por catálogo, hay convenios internacionales. ¿A ti no te asusta ese tema de la burocracia, el trámite? O sea, ¿tienes ideas claras de cómo rápidamente traer ese tipo de...? Claro, pero seamos extremadamente claros con quién lo está viendo. ¿Quién dirige? ¿De quién depende el CERCOP? 100% el Ejecutivo. Pero por supuesto. Entonces, que te diga el Ejecutivo... Y la gran masa de normas son resoluciones. Pero exacto. ¿Eso es asamblea? No, no lo es. ¿Eso es presupuesto? No, no lo es. ¿Cómo podemos los ecuatorianos aceptar las barbaridades que nos dicen? Que es
tedioso el proceso de compras públicas. El reglamento, ni siquiera necesitas declarar en emergencia, simplemente el proceso sin duplicidades y que tú puedas ser eficiente. Ahora, de las cosas que tú nos pones para plantear, pues inmediato la inhibición de señal, por ejemplo, pero ¿qué hacemos con el barrio? La zona, Guayaquil, supongamos, estamos aquí, una ciudad de comercio, una ciudad de negocio que abre en la calle. ¿Cómo los ayudamos de manera inmediata a recuperar, tú le llamas soberanía, pues, recuperarse de soberanía de poder? Pero ahí estás hablando de seguridad ciudadana, es Policía Nacional. Entonces te decía, un verdadero programa de formación. Lo otro, inteligencia. ¿Cómo desarticulas todas estas bandas de extorsión? Mira, tienes una unidad élite aquí en el Ecuador que es justamente para manejar la extorsión y el secuestro. De lujo. De lujo. UNACE. ¿No es cierto? UNACE. Ok. 130 efectivos por 18 millones de ecuatorianos donde el problema desbordó y la capacidad operativa sigue siendo la misma. ¿Dónde está el apoyo político a la Policía Nacional? Lo poco que entiendo que los equipos que tienen con los que liberan son donados muchas veces por gobiernos extranjeros amigos a esa unidad específica. O sea, probablemente además si profundizamos un poco más, no tienen ni siquiera las capacidades que hoy en el mundo pueden tener. Veamos las barbaridades que pasan en nuestro país, Carlos. De enero a junio de este año, junio incluido, 50% del año pasó, ¿eh? ¿Sabes que el presupuesto ejecutado del Ministerio del Interior, que es Policía Nacional, menos del 9%, para ser precisos, el 8.8%? Y nos quejamos de la inseguridad, ¿qué es lo que pasa? O sea, los ecuatorianos también, te digo, necesitamos despertar de aceptar gobiernos. Para mí mucho también fue el equipo inexperto en muchos cargos claves. ¿Está tu equipo listo, Javier, para llegar y al día siguiente arrancar? Porque todo esto es... Pues, nadie dice que no hay procesos administrativos. ¿Quién es tu equipo? Yo te quiero decir 3 cosas en función de caminar por el Ecuador estos últimos 3 años. Porque yo no espero que me cuenten. Yo voy, veo, siento, converso, oigo. Personalmente veo lo que está pasando. Y te quiero decir 3 cosas. Primero, la gran mayoría, y esto te lo valido de cada cantón que estoy, la gran mayoría de mujeres y hombres ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora. La gran mayoría. Segundo, mujeres y hombres muy capaces que tenemos en el Ecuador. Y tercero, los ecuatorianos sí sabemos qué hay que hacer. Porque sí lo sabemos. El problema que tenemos es que tenemos autoridades que entre la polarización política se dedican a confrontar y se olvidan de para qué fueron electos. Para mejorar la vida ciudadana, no para estar confrontando, que de eso ya tenemos mucho tiempo los ecuatorianos. Yo he vivido en carne propia lo que es la persecución política. Yo no me dejo distraer, no guardo rencor, pero no se la deseo a nadie. Pero mientras están distraídos persiguiendo ciudadanos, ¿dónde está el trabajo de la política pública del país? En abandono. Correcto. ¿Cuál es tu línea de pensamiento en torno a la economía, Javier, en torno al tamaño del Estado? Siempre espero, lo escucho a Milei, que todo el mundo lo critica en Argentina, pero dice, yo llego con una ráfaga de un machete para eliminar o bajar el tamaño del Estado en un 30% al día siguiente y no pasa nada. Él dice, no pasa nada, no van a extrañar a nadie, no se va a sentir porque es un 30% que no le produce nada a los ciudadanos. ¿Eres de una línea de achicar tamaño del Estado? En primer lugar, quiero mencionarte, yo me considero un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda. A mí me gusta la frase que el Estado debe ser tan pequeño como sea posible, tan grande como sea necesario. Es decir, en cada momento de las circunstancias. ¿Qué necesitas en este momento? Hablemos de la pertinencia. Yo no le propongo al Ecuador un proyecto político. Yo le propongo al Ecuador un proyecto de nación. Porque yo tengo un pensamiento político, pero no es el pensamiento político ni de un político que saca adelante nuestro país. Aquí lo que necesitamos es la pertinencia. En este momento, ¿cómo reactivamos la economía? Con el impulso de la obra pública. Y hay 3 sectores de la economía ecuatoriana que tienen la virtud y capacidad de una inmediata reactivación. Agricultura, emprendimiento, construcción. Entonces, ¿cómo recuperamos la seguridad? Con la fuerza pública, con el monopolio de la fuerza. Que no venga un gobierno a decirte, oye, Carlos, ármate y defiéndete, porque entonces ya tenemos un Estado fallido. No, vamos y recuperamos. Tienes excelentes policías en el país. Por supuesto que hay que depurar muchas cosas en el Ecuador, pero mientras la corrupción y la impunidad... ¿Crees que ellos sienten que falta liderazgo? Pero total, sí. Por supuesto. Yo lo siento como ciudadano, no lo va a sentir. Una organización jerárquica que
¿Qué pasó? Que hasta en los reglamentos le ponen, si pasa algo te contratamos abogados, no te dice te indulto, o sea, hasta esos mensajes que se necesitan claros. Qué absurdo, ¿no? Qué mensajes tan equivocados que nos dan como sociedad. ¿Qué mensaje estamos dando a nuestros hijos? Volvamos al tema económico, que esta elección trae de por sí además un tema que es económico, que es la consulta del Yasuní. Una consulta que cuando no era yo, no había profundizado, cuando leo la pregunta y versus la realidad actual, como que es una pregunta ya extemporánea. Ya está hecho el daño, ya está hecha la instalación, ya probablemente más daño se hace con otros bloques que con el que ya está, si los explotas. ¿Cuál es tu posición con lo del Yasuní? Y si gana la pregunta, ¿cómo compensas ese golpe económico al presupuesto estatal? En primer lugar, yo me considero un ambientalista y yo voy a votar que no. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, tienes 230 pozos petroleros en el bloque 43, conocido como ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini. ¿Sabes cuál es el tiempo que se demora técnicamente de cerrar cada pozo? El tiempo estimado, 1 mes. De hacer toda la labor técnica y terminar con el tapón de hormigón. 230 pozos. La Corte Constitucional te pone por objetivo que lo cierres en 1 año. Técnicamente inviable. 1, 2. Yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Y brevemente te puntualizo. Ecuador hemos tenido crisis políticas, hemos tenido crisis sociales, hemos tenido crisis económicas, pero todas esas 3 unidas en un mismo momento, con una nunca antes vista gravísima situación de crisis de inseguridad, nunca. Ecuador siempre fue un país de paz. Por eso te digo, este es el gobierno más difícil. Además, con el equipo, pensamos que vamos a recibir, por supuesto, el apoyo de los ecuatorianos y la bendición de Dios, pensamos recibir un Estado con un déficit presupuestario que supere los 6.000 millones de dólares. Con ese contexto te digo, ¿sabes cuánto dinero se estima para cerrar esos 230 pozos? Más de 460 millones de dólares. ¿De dónde va a salir? Y entre comillas, no estás contando las demandas judiciales que puedan venir. Las demandas que van a venir. Pero entonces, primero, es inviable que lo hagas en 1 año. Segundo, ¿de dónde vas a tener el presupuesto para cerrarlo? Entonces, ¿qué vas a tener? Un mayor problema ambiental. Vas a dejar botados esos pozos. Que no se haga ningún pozo más. Pero tú lo dijiste muy bien, el daño ya nos lo hicieron. Nunca debió haberse explotado el Yasuní. Nunca. Reserva natural del Ecuador. Reserva natural de la humanidad. Ese es el Yasuní. Pero ya nos hicieron el daño. ¿Y quiénes nos hicieron el daño? Los que ahora quieren en campaña electoral decir que son ambientalistas y que van a votar que sí. Nuevamente, yo no me meto para criticar, pero sí puntualicemos las cosas como son. ¿Y tu posición con la minería? Mira, la minería, apoyar la pequeña, mediana y gran minería que esté regulada. ¿Qué es lo que tenemos en el Ecuador? Una riqueza muy grande minera. Mira, de todas las concesiones mineras en el Ecuador, ¿sabes? 5% están trabajando. El 95% especula. Y el 5% genera el 1.3% del Producto Interno Bruto. Imagínate si haces trabajar. Entonces, que se cumpla la ley. Tú firmaste una concesión, ejecútala. Te pongo un aviso. Al siguiente, pues, es que haya Estado de Derecho, que haya normas claras y que se las cumpla. Tú dices, hay un Estado fallido que no abarca el control de donde debe abarcar y en otras cosas. Pero, Carlos, ¿no? Seamos más precisos. Hay corrupción e impunidad. No es que haya un Estado fallido, es que la corrupción e impunidad nos está llevando a la anarquía. ¿Y qué hacemos para que si los ciudadanos te favorecen, cómo controlas peor luego de esta jurisprudencia política de que te hacen asumir lo que pasa en cualquier lado al presidente de la República, criterio con el que yo no estoy de acuerdo? Pero ¿cómo armas un sistema de control interno sabiendo todas las experiencias que estamos teniendo? Ningún gobierno termina invicto y es que es muy difícil porque son muchos funcionarios. Claro. Bueno, yo primero quisiera responderte lo que me preguntaste antes. ¿Qué pasa si gana el sí? Sí. Bueno, tú tienes que respetar la voluntad. Somos hermanos, hermanas y hermanos los ecuatorianos. Si ganan la mayoría, bueno, te toca trabajar mucho más. Lo que no podemos es que el último salga y apague la luz. A eso nos quieren condenar, esta situación que cada vez nos siguen deteriorando como país. Te doy un ejemplo. 15 productos agrícolas que importamos en el año 2022 fueron más de 1.800 millones de dólares.
Solamente en soya importamos más de 860 millones de dólares. En trigo, más de 500 millones de dólares. En aceite de soya, más de 260 millones de dólares. Ecuador produce aceite de palma. En manzanas importamos más de 40 millones de dólares. En uvas, más de 39 millones de dólares. Importamos lenteja, garbanzo, frijol. O sea, estamos llevando la agricultura a tal abandono que tenemos eso. Entonces, ahora sí, respondiendo a lo que tú me preguntabas, mira, yo te decía, estoy convencido que el próximo es el gobierno más difícil en la historia. Y te digo algo, yo esto lo digo de corazón. Yo tengo claro los riesgos de involucrarte en política, más allá de las persecuciones que eso tenía, lo he vivido en carne propia. Pero los últimos presidentes de Perú, presos. Los 2 últimos presidentes del Ecuador, judicializados. Vamos en historia. Mira, sí, hemos tenido presidentes que han marcado hito en la historia del país. Hablemos desde García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, León Febres Cordero. Pero ninguno de estos hombres que marcaron historia llegaron a tener tanto poder como alguien que concentró muchísimo poder y en este momento no puede venir a visitar a su madre. ¿A qué quiero llegar? Que si tú te metes en política y no tienes la claridad de buscar el bien colectivo, te conviertes en verdugo de ti mismo. Yo tengo todo aquí en el Ecuador, todo. Tantas narrativas que se han querido construir. Mi paraíso, tengo uno solo, que está aquí en el Ecuador, que lo construí desde cero. Aquí están las cenizas de mi padre, aquí viven mis hijos, a futuro mis nietos. Yo quiero quedarme viviendo aquí en el Ecuador. Entonces, si me meto en política, es porque le agradezco al país todo lo que tengo, es porque me preocupa dónde nos está yendo y es porque lo quiero hacer bien, por supuesto. Yo siento en tu plan una oportunidad por tu experiencia de vida de tratar de ayudar al pequeño productor, de llevar su producto hacia afuera. ¿Qué tan difícil es ese camino? Y cuando tú dices pequeño productor, mira, cuando hablábamos, hoy en día se habla poco. Cuando yo estaba en la universidad se hablaba más. En los tigres asiáticos, ¿cuál fue el modelo de desarrollo económico de esos países que hoy en día son modelo económico? Corea del Sur, Hong Kong, todos esos países, apostarle a la micro y a la pequeña empresa. Eso dinamizó la economía. Yo soy industrial, yo arranqué desde cero, pero hoy en día tengo industria. Acabé de inaugurar la última fábrica hace como 10 meses. ¿Sabes cuánto tiempo me demoró entre que decidí hacer la última fábrica y pasé el primer kilo de brócoli por ahí? 2 años. Esa es la diferencia. La industria, claro que es un gran generador de plazas de trabajo, pero eso se demora. El Ecuador necesita algo con urgencia. ¿Y por eso los puede colocar afuera? Mira, todo es un proceso, nada es fácil. Pero ¿qué te puedo decir? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Te ayudó? Me ayudó en su momento Corpey, luego fue ProEcuador. Pero te puedo decir que, y por eso es tan importante la política pública, porque probablemente si no hubiera tenido la posibilidad de tener un stand ahí, probablemente hubiera sido más difícil tenerlo. Participar en misiones comerciales y tener stands. Pero veamos el contexto. Hoy en día en el mundo hay una crisis alimenticia que solamente se está agravando por un cambio climático, que es evidente que estamos viviendo en el mundo. Una gran oportunidad para el Ecuador. Ecuador debería ser un exportador de alimentos, un agroexportador, pero estamos pensando en importar arroz por el abandono. Y mira, te hago un ejemplo. Así como estaba diciendo, ¿cuál es el deterioro cuando no hay política pública agrícola? Porque hay que regresar la mirada al campo. Un ejemplo, tuvimos un presidente agricultor en el Ecuador. Te hablo de Galo Plaza. Sí. Él y su equipo se propusieron un objetivo: convertir al Ecuador en el mayor exportador mundial de banano. Tan bien hecha la política pública que con todos los presidentes que hemos tenido, sí, hasta el día de hoy somos el número 1 en banano. Mira, cuando haces bien las cosas, el impacto que tiene. Y el sector camaronero, ni se diga, lo que hoy en día representa el sector camaronero en Ecuador, a lo mejor mucho de pulso de ellos, pero lo han logrado. Es un objetivo tuyo entonces, sin duda, esa otra mirada a la producción, a la colocación de productos. Por supuesto. Otra de las crisis graves, Javier, que no han podido darle solución ni el anterior ni este gobierno, la crisis de salud. ¿Cuál es tu posición? Y antes de desarrollarte eso, quiero decirte que yo estoy muy honrado de tener una mujer maravillosa como mi binomio. Yo la escogí. Luz Marina Vega. Te iba a decir, de las candidatas que revisamos, hicimos un space con todas ellas, me encantó el currículum de ella. Una mujer muy inteligente, con una historia de vida. ¿Es esposa o hermana de Auqui Tito Áñez?
Ella es esposa de Auki Tituaña, es hermana de Nina Pacari. Exacto. Pero Luz Marina Vega, una mujer internacionalmente en salud. Muy inteligente, una mujer líder indígena quichua América y especializada en medicina familiar. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? La medicina de primer nivel, la preventiva, los subcentros de salud. En salud, el enfoque, porque somos un gobierno corto, vamos a elegir un gobierno muy corto, de transición, 1 año y pocos meses. ¿Cuál es el enfoque? Que haya medicinas en el sistema público de salud, tanto el Ministerio de Salud como IES, como reactivar todos los subcentros de salud que están, la gran mayoría, en un abandono pleno. Y hay una corrupción enorme. Enorme. Aquí en Guayaquil, con sicariato asesinaron a la directora del hospital de IES, Teodoro Maldonado. Sí. ¿Qué harías en esa logística de las medicinas que no lo han logrado superar? Ese es otro tema que no necesitas de la asamblea, es un tema de compra por catálogo, utilizar el... ¿Cómo puedes? Pero vamos más al fondo. Tú puedes aceptar que tu país, el Estado ecuatoriano, compre medicina a través de intermediarios. Sí. ¿No te parece hasta vergonzoso tener que decir esto y verbalizarlo? Que el Estado ecuatoriano no compre direcamente al fabricante, a la farmacéutica. Que la culpa de la norma, como que la norma viviera. Y te da la vuelta, que es que el términos de pago, los reglamentos los pone el Ejecutivo. Es vergonzoso lo que nos dice. ¿Tú satanizas esa colaboración de las clínicas privadas con el sistema público de salud? Al menos yo no lo satanizo. Todo está en el control. Pero mira qué es lo que está pasando hoy en día en el país. Porque esto es real, lo que te voy a decir. Las máquinas, por ejemplo, de imagen, tomógrafos y una serie de equipos en el sistema público se dañan. Los desconectan. Qué casualidad, en el frente hay alguien que te dé el servicio. Entonces, necesitamos la cooperación, necesitamos alianzas público-privadas, que el sector privado trabaje, pero no de esa manera. Claro. Pensemos, tengamos un amor de patria. Yo he analizado modelos de países y, por ejemplo, el sistema público hace esto y el sistema privado tiene para diálisis. Entonces, ya no tienes ese tema. Entonces, nosotros diálisis lo pasamos al sector privado y vas teniendo claro de si no tienes esa competencia. Dentro del hospital público. O sea, yo soy... Ya te entiendo. Claro, okay. Pero no que pones el público aquí adentro, alguien te hace el favor de dañártelo, porque la opción está afuera. Oye, hay familias que todos los ahorros se le van porque no tienen la posibilidad de un familiar atenderlo. ¿Pudiste leer la propuesta de la comisión que hizo que de hecho hoy día presentaron la propuesta de reforma al Seguro Social? ¿Cuál es tu pensamiento en torno a eso? A mí me preocupa, ¿no? A mí me preocupa, por un lado, que te vengan a pasar la cuenta al ciudadano, pero por otro lado, me preocupa que no sea sostenible el sistema de jubilación. A mí me preocupan 2 cosas. La primera, una comisión ad hoc nombrada por un gobierno. ¿Qué tiene que ver el gobierno ahí? Nosotros sí vamos a una propuesta de ley con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no vuelva a colocar un presidente de la República al presidente del directorio del IES, porque desde ahí ya tenemos el problema que lo vuelve en caja chica. Entonces, con más méritos... Invierten en el principal deudor. Bueno, con todos los méritos que pueda tener cualquier miembro de esa comisión, no tiene legitimidad alguna. No puede ser posible que el gobierno te los coloque. ¿Quiénes son los dueños del IES? Los que trabajamos y aportamos y los que ya lo hicieron y se jubilaron. Nosotros somos los dueños del IES, no un gobierno, 1. Y 2, trabajan en función de supuestos. Comienzan a hablar de aumentar la edad de jubilación. Todo en función de supuestos. Y el dinero del IES, el banco del IES, ¿cuál es? El BIES. ¿Cómo podemos aceptar que no tiene balance auditado? Pero esa es la realidad que estamos viendo en el país. Pero sin embargo, ya hablemos del supuesto. Vamos a aumentar la edad de jubilación. ¿Con qué base? Primero depuremos la información antes de sacar conclusiones. ¿Qué análisis hacen de dónde invierten? Porque inviertes en bonos que te obligan, ¿no es cierto?, para usarte caja chica, y luego hay que ver cómo esa deuda se hace o no se hace. Pero es un tema que está en tu agenda. Claro. Mira, yo lo que quisiera proponerle al Ecuador, y yo sé que esto es un tema que te puedo decir en coyuntura electoral es difícil analizarlo, pero es un tema que hay que plantearlo para que lo decida el pueblo, al menos los aportantes. Sacar la salud del IES. Esa es mi formación, yo soy ingeniero. Cuando algo es complejo y es un problema grave,
vuélvelo sencillo y vándalo resolviendo. Entonces no tiene sentido. Todo es una caja negra ahorita el IES. Seguro de pensión, seguro de salud, invalidez y muerte. No, hagamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que cuando tú te jubiles tengas la certeza que tienes una pensión, que los que ya se jubilaron tengan la certeza que tienen una pensión y que no te estén metiendo miedo que en 6 años o 7 años, cuidado, sí, ya te vas a quedar sin pensión. Estoy de acuerdo. No, por favor, o sea, cuidemos lo más relevante. En la agenda también están pues, los tratados de libre comercio que se han negociado con Costa Rica, Corea, algunos con China, un convenio de acuerdos comerciales con Estados Unidos. ¿Eres de esa visión de apertura de mercados? Pues casi seguro la respuesta, pero ¿los han revisado o los vas a continuar o quieres hacer una renegociación? ¿Cuál va a ser tu visión en ese mercado internacional? Carlos, tengamos amor de patria. Todos estamos en el mismo país. Veámonos unidos. Yo soy exportador. En principio, cualquier acuerdo comercial le beneficia a un exportador. Por encima del exportador soy ecuatoriano. ¿Cómo me puedes tú explicar que este gobierno, con el pie en el acelerador, ha impulsado 2 acuerdos comerciales con los países que tenemos la balanza comercial más desfavorable? Te hablo de China y de México. Con México no se hizo porque los mexicanos piensan en su gente. Sí. Mientras fue una decisión del presidente López Obrador. De México, claro. No quisieras tú tener un presidente que piense en su gente y no te haga esas barbaridades. Y con China. Y mira, eso es un tema que está pasando en el mundo, es la globalización. O sea, no es que Ecuador decide parar o no la globalización, pero lo que sí podemos decidir es de qué manera nos involucramos. Entonces, claro, primero, una regla fundamental de comercio exterior. Hagamos acuerdos comerciales en el orden de prioridad, primero con los países que tenemos balanza comercial positiva. ¿Cómo es posible? Somos el único país que tiene la economía dolarizada en Sudamérica. La moneda es el dólar y no tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Dónde está la ausencia de un gobierno que piense en su gente? Tienes balanza comercial positiva con Japón, con Rusia, con esos países, hazlo con el pie en el acelerador. Y mientras tanto, apoya la industria naciente ecuatoriana. Algún día nos va a tocar hacer con China, perfecto. Pero ¿cómo le ayudamos a la industria? Y te puedo decir como industrial, como empresario, ¿qué es lo que hace que cualquier actividad económica sea competitiva? La tecnología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con los que fabrican calzado en Tungurahua, con los que hacen textiles, aquí mismo en Guayaquil, que tienes mucha industria, darle tecnología. ¿Y cómo le das tecnología? Con acceso al crédito. Y a propósito de un tema de tecnología, se está discutiendo mucho si este gobierno debe parar la renegociación o la renovación de contratos con las operadoras telefónicas para que el próximo gobierno pues, pueda hacerlo. ¿Cuál es tu visión en ese tema? ¿Tienes una visión de recaudadora? Porque hay unos candidatos que tienen una visión recaudadora, en cambio otros candidatos, o al menos yo no tengo una visión que sea el objetivo principal la recaudación, sino la cobertura. La cobertura y los costos de cobertura al ciudadano. ¿Cuál es tu visión? Por supuesto. En primer lugar, que el gobierno no haga nada. Vamos puntualizando. ¿Qué fue la muerte cruzada? Lo que los convocó ahorita a las elecciones. La renuncia de un presidente llevándose de por medio una asamblea. Eso fue la muerte cruzada, con los términos precisos. Que ese presidente hoy en día va a estar negociando por todos nosotros. Él ya renunció el momento que decretó la muerte cruzada. Una irresponsabilidad con nuestro país. Y eso yo lo decía desde antes. A mí te digo, sí, me duele ver como ecuatoriano, más allá de que sea un actor político o no, soy un ciudadano. Me duele ver como actores políticos aplaudieron la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque era ingobernable. ¿Cuántas leyes no le dejaron pasar? Una ley de inversiones que dejan de puntualizar aquí, porque de ahí viene todo un ataque feroz que me han hecho desde este gobierno. 36 hojas tenía la ley. ¿Sabes cuántas hojas tenía las reformas? 86 hojas. Pero puntualizar, 36 hojas tenía el tomo 1, que era la ley. ¿Sabes cuántas hojas tenía solamente las reformas del Código Monetario y Financiero? 38 hojas. Había más hojas solamente como reformas al Código Monetario y Financiero que la ley en sí misma. Eso es lo que... Y hasta en los últimos decretos se siguen haciendo lo mismo, siguen metiendo cosas escondidas y le echan la culpa a la Asamblea, a la Corte Constitucional. Cuando estás hablando de reestructuración, y metes el mercado de las criptomonedas y esa ha sido la historia. Pero entonces, volviendo al tema de las telefónicas, tu visión es pro servicio público. Lo no fundamental, tanto cobertura.
cobertura. Y necesitamos, para que hablemos de educación, porque aquí hay muchos ejes transversales, la activación económica es uno, agricultura es otra, la educación es cultura y cultura es comportamiento. Hay que mejorarte, hay que recuperar valores en el Ecuador, valores culturales, de identidad, valores de solidaridad, valores familiares, valores espirituales. ¿Qué propuestas concretas a los jóvenes que te están escuchando, que están saliendo de su universidad, muchos de ellos que no miran el futuro en el país, lo están mirando afuera, arriesgan su vida por irse? ¿Cuál es la propuesta para ellos? ¿Cómo convencerlos de que se queden aquí? Que sean un Javier Herbas que se quedó aquí, la luchó, hizo sus negocios, sus empresas, tiene trabajadores. Permitamos que cumplan aquí sus sueños. ¿Y cómo podemos hacer eso? En una grave crisis económica, donde más del 67% de la población económicamente activa no tiene un sueldo estable al final del mes. Menos del 33% contamos con un sueldo que nos espera al final del mes. El 67% y más no lo tiene. Entonces, en esas condiciones, que sean con una carpeta bajo el hombro, no le puedes decir que apoyemos a emprender. Por eso te decía, ¿cómo? El emprendimiento. ¿Qué necesita el emprendedor? Mira, como emprendedor te puedo decir, ¿cuál es la etapa más difícil? Los primeros 3 años. Ahí tienes que estar acompañando, con acceso al crédito, con la banca pública y con acompañamiento en capacitación. Los ecuatorianos somos, en general, emprendedores, somos país líder en la región. El Ecuador es número 1 en algo positivo en estadística de Naciones Unidas, que el Ecuador tiene la mujer que más emprende per cápita de todos los países del mundo, el Ecuador. Entonces tenemos ese espíritu y que no nos quieran minimizar porque digan, es que es por la necesidad, por la razón que sea. Tenemos ese espíritu. Lo que necesitamos es que ese emprendimiento no termine cerrando por la ausencia de la política pública. ¿Qué tenemos en este momento para el emprendedor? El único sector que paga impuesto en función a sus ingresos, a sus ventas, el microempresario, es el emprendedor. ¿Cómo puedes tener esa incoherencia? El problema es la política del país. Y no se trata de juzgar a los políticos. No, hay incoherencia. Que lo que yo te diga es porque realmente lo estoy pensando y lo vaya a cumplir. Pero en el Ecuador no pasa eso. Se dice una cosa, se cumple otra, y esa incoherencia y esa demagogia es la que nos está dañando como país. Javier, una última pregunta. ¿Cómo se visualiza Javier Herbas frente a las otras funciones del Estado? Respeto. Lo que pasó ahorita con la muerte cruzada, este gobierno se convirtió en verdugo de sí mismo. Yo lo vi con Izquierda Democrática. Y eso, gracias a los comunicadores, lo pudimos conocer más de cerca. Con dádivas y prebendas fueron fracturando partidos políticos. Y lo mismo pasó en Pachacútec. Y luego ellos mismos se convirtieron en verdugos de sus propias acciones. De tal manera que el Ejecutivo tiene mucho poder. Esta Constitución del 2008 es hiperpresidencialista. El presidente es colegislador, proponente de ley. Y no solo eso, el presidente puede vetar cualquier ley de la Asamblea y no la puede conocer por todo un año. Claro. O sea, el presidente tiene mucho poder, a tal punto que si lo usas mal, ahí tienes lo que significa la falta de respeto a otra función del Estado. Estamos llegando al final de la entrevista, Javier. Como siempre les digo, si el ciudadano te favorece, pues queda empeñada la palabra de que tenemos un segundo capítulo. Y el último momento de la entrevista es para los ciudadanos, para que digan de tus propias palabras por qué elegir a Javier Herbas como el próximo presidente de la República. Bueno, en primer lugar, esto no se trata de Javier Herbas, se trata del Ecuador. Mi nombre es Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por el partido Reto Listas 33. Estoy convencido que cuando los ecuatorianos nos unimos, somos invencibles. Y esta oportunidad que tenemos en democracia, en estas elecciones, es extremadamente relevante para tomar rumbo positivo como país. Les invito a que se unan a esta campaña. Pueden descargar el programa de gobierno en la página web y que no dejemos pasar esta oportunidad en hermandad, en unión de ecuatorianos, en rescatar a nuestro Ecuador. Pues ha sido Javier Herbas, candidato a la presidencia. Javier, mucha suerte en el camino, y si los ciudadanos te favorecen, suerte el país. Para esto estaremos en un segundo programa si los ciudadanos te favorecen. Pues ha sido Centro Presidencial, ha sido nuestro quinto candidato que nos ha dado el espacio para conocer su pensamiento. Pues ha sido un gusto haberlo conocido y realmente uno de los candidatos mejor preparados para esta contienda. Muchísimas gracias.